Bueno, de inmediato, sin más trámite, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, los poquitos días que le quedan además como vocera. Gracias por acompañarnos, ministra. Gracias, Mónica, Daniel. A ver, primero empecemos con el tema del crecimiento. Dicen que dicen desde el Pacto Nueva Mayoría, una economía que está desacelerándose y básicamente entonces están responsabilizando al gobierno de aquello. Suena como lo mismo que decía, de hecho, Sebastián Piñera cuando estaba asumiendo. La diferencia es que ahí se hablaba con la verdad. Y a mí me parece que son las declaraciones del futuro ministro de Hacienda muy mezquinas. Y sobre todo porque él debiese saber, con respecto a las cifras del IMASEC, cuál es en definitiva la situación. Efectivamente, las cifras se comparan mes calendario con el año anterior. Y en el mes de enero del año 2013 hubo un crecimiento de un 6,4% absolutamente dinámico y mayor al promedio que nosotros hemos tenido durante los 4 años, que es de un 5,4%. Transparentemente, en su minuto, 2-3 meses atrás, el ministro Felipe Larraín anunció que el IMASEC de enero se iba a ver reflejado negativamente el paro portuario y también, por cierto, la baja de las exportaciones en un 18% de valor. Ministro, y con esto, ¿qué es lo que te quiero decir, Mónica? Que uno no puede anticipar excusas. Cuando nosotros asumimos el año 2009, las cifras están, no solamente había una crisis internacional en ciernes importante, que impactaba a las economías más importantes del mundo. Nos encontramos con un país que tenía crecimiento negativo, con cifras de desempleo de 2 dígitos, con remuneraciones estancadas y también con un estancamiento de las exportaciones. No solamente no dijimos acá hay una excusa, me trató de poner el parche en telería, sino que nos pusimos a trabajar asumiendo además un terremoto y un maremoto. Lo que quiero saber si usted también es de quienes creen que el programa de Michelle Bachelet es también responsable de esta baja en el crecimiento. Yo, la verdad que prefiero que ellos puedan cumplir con su programa, que les vaya bien por Chile, ¿verdad? Y por todos los chilenos, pero qué duda cabe, y lo han manifestado partes importantes del sector económico, que cuando se habla de una reforma tributaria importante, empiezan a haber voces de alarma. Ojalá que les vaya bien, pero que no busquen excusas anticipadas en lo que hoy día no hay. El crecimiento está, los salarios han aumentado, llegamos al 1.000.000 de empleo aun cuando ellos decían que era imposible y era populista, y en definitiva Chile crece y mejora su calidad de vida. Ministra, pero a ver, más allá de los datos específicos que puede haber sobre este IMASEC de enero, por la alta tasa de comparación, por el paro portuario, todos los economistas de todos los sectores coinciden en que la economía se está desacelerando. Se habla de un crecimiento de un 3 o un 4% para este año, mucho menor que el año pasado. Esa es una realidad. ¿Reconoce el gobierno que entrega una economía que está en pleno proceso de desaceleración? Lo señaló el ministro Felipe Larraín hace 2 meses atrás. Daba distintas causales. Preocupación por la reforma tributaria eventual, señalaba lo que estaba impactando la crisis económica del mundo, particularmente Estados Unidos, ¿verdad? Y solamente el auge de China es lo que podía suceder. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno ahí, Daniel? No buscar excusas. En definitiva, ver cómo yo prometí un programa de gobierno sabiendo que esto de la desaceleración venía, se advirtió incluso por nuestro propio ministro y tomar las providencias para que el país tenga las medidas de amortiguación frente a una desaceleración que no puede ser una excusa, insisto, para que se estanquen las remuneraciones de nuevo, aumente el desempleo o el país deje de crecer en términos vertiginosos. Considerando el escenario de desaceleración que hay para este año, ¿debería el nuevo gobierno repensar la posibilidad de impulsar una reforma tributaria en sus 100 primeros días? ¿Cuál va a ser la tesis de la oposición desde el 11 de marzo? No, esa es una decisión de ellos, yo insisto, ellos han sostenido enfáticamente que los primeros 100 días van a aprobar y van a presentar y profundizar ejes importantes que tuvieron en la campaña, no solamente una reforma tributaria, una reforma educacional, entre otras. Yo espero, atenta, ¿verdad?, a que lo puedan cumplir. Ahora hablemos del balance de estos años de gobierno. Una vez dijo el presidente Sebastián Piñera a CNN Chile que esta había sido la oposición más dura que le había tocado a algún gobierno desde el retorno a la democracia. ¿Usted coincide en que esta fue? Absolutamente, no solamente en la dureza de las declaraciones o de las actuaciones, sino que sobre todo en algo que le hace mal a la política, Mónica y Daniel, que es en la falta de reconocimiento. Reconocimiento que se ha tenido la presidenta electa, su líder, incluso con la reconstrucción. Y eso es lo que en definitiva, porque hay una realidad que la gente ve, que los ciudadanos se dan cuenta, cómo ha mejorado la calidad de vida, cómo no solamente aumentan, insisto, el crecimiento que se refleja en empleo,
sino que además no solamente satisfacen sus necesidades básicas, sino que pueden aspirar a mucho más, y lo han dicho entes internacionales, como por ejemplo a veranear. 3.700.000 personas en el año 2009, cifra histórica este año, 9.300.000 personas. Pero dicho eso, ha sido duro en la falta de reconocimiento, en el uso del lenguaje, en la descalificación, y por cierto, en tratar de todo lo que hace el gobierno en materia de cifras, en materia de cuestionarlos desde un principio. Ministra, ¿qué pasa con la oposición interna que tuvo el gobierno? Se lo pregunto porque los parlamentarios que aparecieron con un gran disco pare para reclamar contra el Ejecutivo no fueron de la oposición, fueron diputados de la UDI. Proyectos emblemáticos del gobierno como el ABP tampoco se impulsaron porque había división dentro de las propias filas del oficialismo. ¿No fue también la oposición más fuerte la que tuvo el presidente Piñera dentro de los que debían ser sus propios partidarios? El fuego amigo es el que más duele, Daniel, y por cierto que lo hubo. Al principio, yo diría con mayor dureza y con mayor cantidad de dirigentes, parlamentarios involucrados en aquellos temas que se les llaman valóricos. Y finalmente se fueron aportando, se fueron integrando y fueron quedando aquellos que ya conocemos y de los cuales uno solamente espera que vuelvan a tomar el camino de la generosidad, de poder aportar y no solamente tengan el foco siempre al presidente Sebastián Piñera y al gobierno. Ministra? Son absolutamente públicos. Por ejemplo, el senador electo Manuel José Osandón. Yo no le he escuchado una declaración los últimos 3 años que no sean para criticar al presidente y al gobierno. ¿Incluye también a Andrés Alamán ahí? Andrés Alamán, luego de sus críticas descarnadas, tratando de responsabilizar al presidente del fracaso electoral, habiendo sido ministro, que son mucho más graves, porque hay un tema que nunca se puede perder, que es la lealtad, ha tomado por la prudencia del silencio. ¿Él perdió la lealtad en algún momento? Yo lo dije francamente, Mónica, uno no puede, cuando ha sido parte de un equipo, cuando un presidente le ha dado la oportunidad, que puede ser una de las más grandes que uno puede tener en el servicio público, que es servir a Chile desde un ministerio, criticar tan duramente a sus compañeros de trabajo, que era el gabinete, a sus compañeros de equipo, ¿verdad? Y fundamentalmente al presidente de la República. A mí no me parece, no está dentro de mis cánones valóricos. El presidente de su partido, ministra, el senador Carlos Larraín, también fue parte de esas personas que en el fondo fueron finalmente oposición al presidente Piñera más que ayudarlo. No, Carlos Larraín levantó fuertemente la voz para defender lo que para él son el motivo esencial de estar en política, como son los temas fundamentalmente valóricos. Por cierto que hubo discrepancia, por cierto que tuvimos diferencias legítimas, pero siempre cuando se le necesitó él estuvo. De hecho, el día lunes, cuando el presidente hace este balance frente a su coalición, con quienes llegó a gobernar, Carlos Larraín estuvo presente al igual que el presidente de la UDI, Patricio Melero. Ahora, cuando se nombra el primer gabinete, el gabinete que... el de los pendrive, el de los técnicos y el de la independencia también de los partidos, ¿siente usted que los partidos, la UDI y Renovación Nacional, cobraron en cierta forma una revancha por no haber sido considerados por ese gesto de independencia del presidente Sebastián Piñera? Yo creo que algunos lo hicieron saber inmediatamente. Inmediatamente se caricaturizó entre el gobierno de los técnicos y de los políticos, de los cuales se sirven mucho hasta el día de hoy para criticar. El mismo presidente ha señalado que había una reconstrucción, que había tantas cosas por hacer, que fue la definición que él tomó. Pero en su minuto, él acoge la necesidad de que exista un equilibrio, ¿verdad? Y con experiencia política, y hace un cambio donde ingresa Pablo Longueira, Belín Matei. La pregunta si le pasaron, más allá del técnico político, le pregunto más bien por el tema de la independencia de los partidos, de nombrar con independencia los partidos, si no le pasaron un poco la cuenta a los partidos por eso. No, ¿sabes lo que no? Yo siento que no, Mónica. Lo que yo siento que faltó en estos 4 años, por la inexperiencia de ser gobierno, es una cultura de coalición, donde primara la unidad, primara lo que en definitiva nos iba a permitir defender las banderas de la centro derecha, bajar las caricaturas de que un gobierno de derecha no podía gobernar, no podía preocuparse de los programas sociales, no podía profundizar la democracia o defender los derechos humanos, que es lo que finalmente ha terminado sucediendo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, incluido las libertades personales y los temas de la diversidad, como lo reconocía hoy día Rolando Jiménez, presidente del Móvil, cuando él dice, en un gobierno de derecha es el que ha hecho más por nosotros, por la ley antidiscriminación, por todo lo que nos jugamos, y ahí un poco le contesto el acuerdo de vida en pareja,
para sacarlo adelante. Los últimos años solamente tuvimos 18 sesiones, logramos la aprobación en general sabiendo que habían diferencias y que parte de esas diferencias en este tipo de temas tiene que ser el respeto a los que no piensan igual. Ministra, ¿cómo se entiende que un gobierno que llega al poder, que tiene las cifras de las que usted ha hablado, sufre una derrota política en la cual pierde de manera abrumadora las elecciones presidenciales, pierde las elecciones legislativas en ambas cámaras, pierde también la gran mayoría de los municipios? ¿Por qué el gobierno, teniendo las cifras de gestión que usted decía, termina con una derrota política de tales proporciones? Primero, yo siento que Chile cambió, Daniel. Yo no creo que Chile vuelva a tener 4 años seguidos de gobierno, o sea, 4 periodos seguidos de una misma coalición. Está comprobado en el mundo que la alternancia en el poder fortalece la democracia y está muy bien. Permite la competencia y permite que los ciudadanos se puedan expresar, incluso cambiando las agendas de los gobiernos de turno, como nos pasó a nosotros. Pero sin duda que hay cosas que nosotros no hicimos bien y que ha sido reconocido por unos y otros. Cuando yo hablo de que nos faltó una cultura de coalición, eso fue esencial. Y las veces que yo he reflexionado, he llegado finalmente a una sensación final, preguntándomelos al revés. ¿Qué hicimos en el 2009 para ganar que no hicimos esta vez y que nos llevó a perder? El año 2009, tempranamente, tuvimos un candidato único, hubo una unidad de los partidos políticos, se amplió la Alianza por Chile a una coalición, aceptando nuevos movimientos integrantes, incluso que venían de la vereda de la concertación. Se tuvo un programa político, por lo cual se pudo en todo Chile invitar a vivir un sueño distinto al cansancio que traía la gente con la concertación, y finalmente eso lo perdimos por cosas eventuales y con problemas. Tuvimos 3 candidatos, primarias, que en definitiva el candidato ganador se baja. Evelyn Matei 3 meses tuvo que abrazar una candidatura con mucho coraje. Más allá de los problemas de la campaña que son conocidos, ¿no hay también un tema de contenidos? Por ejemplo, en un país en que, según la encuesta CEP, la gran mayoría de los ciudadanos quiere que haya aborto legal en algunos casos, por ejemplo, está de acuerdo con temas como la reforma educacional para tener educación universitaria gratuita, temas a los cuales la centroderecha se opone. ¿No hay un cambio de los contenidos también en los cuales la centroderecha en Chile tal vez se ha quedado en una posición muy minoritaria? Yo siento, Daniel, que hoy día, y cuando hablo hoy día hablo a partir de nuestro gobierno, con una ciudadanía empoderada que sale a la calle, que cambia la agenda pública, que quiere tomar decisiones y por lo tanto provoca un cambio del eje político importante. Yo tiendo a pensar que hay temas que no se van a poder eludir. No se va a poder eludir la discusión del aborto, no se va a poder eludir la discusión del matrimonio igualitario, no se va a poder eludir muchos temas, el rol del Estado, cuál va a ser el rol que el Estado va a asumir. Y frente a eso existen diferencias profundas de opinión entre una coalición y otra. Hay matices con los nuevos movimientos, pero existen. Y yo siento, Daniel, finalmente, que dentro de las convicciones que uno tiene, hay cosas que hay que defender y que son las banderas, y la gente decidirá, insisto, si son las que les acomodan, las que quieren o las que no. Y eso está. Yo no soy de las que cree que uno tenga que cambiar las cosas profundas, insisto, cuando hay convicciones, porque la calle lo pide. Yo sí creo que hay que escuchar, y yo sí creo que hay que tener la oportunidad de reconocer lo que uno piensa. Pensando en el 2017, usted decía, ¿qué es lo que hicimos en el 2009? Reflexionaba eso, dice usted. Usted tenía un candidato único, es cierto, pero además un candidato que había votado por el no, como Sebastián Piñera. ¿Cree usted que la centroderecha puede ganar una elección con un candidato que haya votado que sí en el plebiscito? Bueno, eso lo tiene que determinar la gente. Ahora, si usted me pregunta, más bien en el fondo, yo siento que una de las fortalezas, o del legado, como se dice, del gobierno del presidente Sebastián Piñera justamente es poner en la palestra un análisis, una discusión y una reflexión profunda de lo que fue la dictadura y la violación a los derechos humanos. Pero ¿puede ganar una elección la centroderecha con un candidato que haya votado que sí? ¿Es una dificultad? No, yo creo que eso es ponerse, no sé si es una dificultad. Efectivamente el presidente Piñera ganó habiendo apoyado el no y el sí, pero eso no me gustaría yo ponerme en un escenario que no lo tengo que decir yo, y después del 12 le puedo decir lo que yo pienso como Cecilia Pérez, pero soy vocera, entonces prefiero, Mónica, señalar que es la gente la que decide, y que lo importante en cada caso de los políticos es transparentar siempre la trayectoria de cada uno, y eso hace bien. Ministra, le hemos escuchado hablar harto hoy día de trabajo en equipo, de lealtad, de afectos para construir la política. ¿Dónde están sus afectos en política en el día de hoy? ¿Están todavía en Renovación Nacional o están en otro lado?
Yo tengo una militancia de 21 años, tengo 39 años, es más de la mitad de mi vida, como dirían algunos. Quiero mucho Renovación Nacional, y cuando digo eso me refiero a los militantes de base, donde yo partí, donde yo hice mi carrera política, a todas las oportunidades que se me han dado. Pero claramente uno en la vida tiene que reflexionar, y es bueno reflexionar, sobre todo cuando viene en términos de ciclo. Y a mí me pasa que me he sentido profundamente decepcionada de algunos liderazgos de mi partido, con falta de apoyo hacia personas que, viniendo del partido, se nos critica como parte de un gobierno, ¿verdad?, que no tuvo relato político, que perdió elección y todo. Y finalmente, Daniel, voy a esperar después del 12 de marzo qué va a pasar con eso, donde esté mi corazón, como dice usted. ¿Pero la decisión ya la tomó? Estoy reflexionando todavía, estoy tomando distancia. Yo creo que cuando uno en el malestar, en la decepción, en la tristeza, toma decisiones viscerales, no siempre son correctas, y yo no estoy acostumbrada a tomar decisiones viscerales. ¿Pero tiene descartado renunciar a Renovación Nacional? No lo tengo descartado. Como tampoco tengo descartado quedarme en Renovación Nacional. Y la posibilidad, si tomara la decisión de irse de Renovación Nacional, ¿es Amplitud, por ejemplo, una casa política que podría ser interesante? Hay amigos míos, comparto muchas de las ideas, al igual que con Evópoli, pero eso no quiere decir que yo vaya a desembarcar si que eventualmente me fuera a Renovación Nacional en uno u otro. Sí veo con muy buenos ojos la existencia de estos movimientos, y también como pienso que nuestros partidos tienen que fortalecerse. Estos movimientos ojalá que deriven en un partido nuevo que abarque el mundo de la centro-derecha real. Ministra, ¿esta decisión de irse o no irse de Renovación Nacional es una decisión que va a tomar individualmente, o lo van a conversar con otros ministros del presidente Piñera que también han dicho que están en reflexión? No, es absolutamente individual. ¿No van a actuar en conjunto No. en este caso? Ahora, hemos visto incluso algunos personeros de la UDI hablar de la posibilidad de analizar, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Hemos visto también gente Lo dijo en el presidente de su también. partido, Patricio Melero. Sí, claro. Que no era un tema de dogma. Vimos al Mundo Luchans también hablando de pedirle otro cambio de posiciones a la UDI. Vimos también a Felipe Cas, Evópolis, hablar del tema. ¿Usted, en lo personal, es partidario de que se legisle a favor del matrimonio igualitario? Yo siempre he sido partidaria de que se discutan todos los temas. Ya, Eso no, encuentro. No con eso. Estoy preguntándole si usted, no como vocero, usted como persona, usted como personera, ¿es partidario o no? Yo, insisto, soy partidaria de que se discutan todos los temas, y después del 12 de marzo feliz como persona, porque no me puedo separar de mi rol. Feliz le respondo. ¿Se entiende que por lo tanto tiene una opinión distinta a la que tiene el gobierno del que hoy forma parte y que se opone al matrimonio igualitario? No es, nosotros creemos en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Mi reflexión va más allá de eso, va cómo uno es capaz de acoger las diferencias, de respetar las relaciones de amor. Y ahí es donde yo creo que se sataniza mucho, se criminaliza la discusión y finalmente se termina discriminando. Ahora, Edmundo Luchans le pedía a la UDI que reflexionara y que tuviera cuidado en no ir a posiciones extremas. Dentro del análisis político que usted hace, así como ha hecho respecto a Renovación Nacional, ¿está en ese peligro terminar como un partido extremo la UDI? Yo en la UDI veo reflexiones profundas, veo movimiento al interior de la UDI en términos de elecciones competitivas, de levantar listas que representan corazones diferentes. ¿Te encuentro que valóricamente representan posiciones muy diferentes entre...? Me tocó la discusión del acuerdo de vida en pareja, donde, a diferencia de lo que se ha estigmatizado, muchos diputados, diputadas de la UDI me apoyaron para poder legislar. Vamos a hacer una pausa en resumen ejecutivo. Tenemos más temas para seguir conversando con la vocera de gobierno aquí en CNN Chile. A 6 días del cambio de mando estamos conversando con la vocera de gobierno, la ministra Cecilia Pérez. Ministra, en pocas palabras, un resumen rápido de estos 4 años. Lo mejor y lo peor. El mejor momento y el peor momento de este gobierno. El mejor momento, sin duda, el rescate de los 33 mineros. Ahí se vio la fuerza en el liderazgo del presidente Sebastián Piñera, se vio la emoción en un país entero, la solidaridad, todo lo que nos une finalmente. ¿El peor en términos de gobierno o lo que a mí me tocó vivir? Pueden ser los dos. El peor en términos de gobierno primero. Yo creo que en términos del gabinete, del presidente, han habido muchos, pero tal vez uno de los más duros por la injusticia, por la utilización política, porque se vio la peor cara de la política, fue la destitución de Harold Bayer. ¿Qué es lo peor que le tocó a usted vivir?
La destitución de Jara lo acompañé desde un principio y algunos inconvenientes que uno pasó cuando era intendente que afectaba a la familia. La amenaza. ¿Y el peor error que cometió este gobierno? Haber establecido expectativas muy altas cuando llegamos a ser gobierno, haber tenido falta de humildad en el discurso, haberse entendido que llegábamos con soberbia cuando lo que queríamos era tratar de rápidamente aportar a Chile para enfrentar el terremoto y el maremoto. ¿Humildad? En el discurso, en el reconocer que todo se podía hacer, pero con voluntad de todos, no de que aquí llegábamos los ganadores, ¿verdad?, los que estudiaban en Harvard, no sé dónde, y venían poco menos que a hacer un servicio país. No era eso lo que se trató de decir y eso es lo que se entendió. ¿Cuál es la principal diferencia entre este gobierno y los gobiernos de la Concertación? Creer en la libertad individual, en el emprendimiento, verdaderamente en el rol subsidiario por parte del Estado y tener sentido de urgencia a lo que es importante. ¿Usted cree que fue un gobierno con menos corrupción que los anteriores? Absolutamente. ¿Sí? Usted hablaba de falta de humildad. Esa frase famosa del presidente Piñera cuando llevaba 20 días y dijo que en 20 días se había hecho más que en 20 años de gobiernos de la Concertación. Usted en ese momento todavía no era ministra. No estaba en el gobierno. ¿Cuándo escuchó eso? Desde el año 2011. ¿Se agarró la cabeza cuando lo escuchó? Decir eso Es que yo conozco al presidente hace 21 años y entendí lo que quería decir, que era, porque uno le veía más allá de la frase, se entendía el sentido de urgencia, el sentido de llegamos y tenemos 4 años y ponerlo todo adelante. Se entendió mal y claramente el presidente no solo lo ha reconocido, sino que ha ido involucrando no solamente en su actuar, sino que en su lenguaje, lo que es un reconocimiento al trabajo de todos. ¿Como vocera cree usted que logró o que convenció al presidente de ser menos soberbio en su discurso? No, yo no me adrogo ningún tipo de poder sobre el presidente. Él mismo es una persona, primero, que es muy llana a escuchar, pero sobre todo a tratar de enmendar los errores que se cometen. Ahora, quería un tema completamente distinto antes que pasemos a otro, pero no quiero dejarlo en el tintero. Lili Pérez, aquí en CNN Chile, dijo que ella dentro de Renovación Nacional había sufrido discriminación social, religiosa y como mujer. ¿Usted ha sufrido eso en Renovación Nacional o lo ha visto? Me tocó vivirlo con ella, no a mí, sino que ser testigo de los sufrimientos que le ocasionaron muchas palabras, muchas desconfianza, no solamente por el hecho de ser mujer o por el hecho de pertenecer a la clase media, sino que fundamentalmente por su religión. A mí no me tocó, y tal vez no me tocó porque tuve personas como la misma Lili Pérez que me abrieron los espacios en el partido, que me nombraron a los 19 años, me nombró jefa de gabinete, que fue muy defensora de los jóvenes que venían. ¿En qué consistía esa discriminación social? Ya sabemos, como mujer también, ¿en qué consistía esa discriminación religiosa? ¿Hubo insultos directamente a Lili Pérez? Yo la verdad que preferiría que ella profundizara. Ella ha decidido dar vuelta a la página. Es una mujer que trata de enfrentar la vida con alegría. Ha dicho y yo la veo muy bien en amplitud porque se ha sentido que hay un equipo, que hay cariño, que hay lealtad. ¿Fue el presidente Carlos Larraín? Yo prefería no referirme a eso, de verdad. ¿Puede decirse que se discrimina a una persona cuando ella tiene los cargos más altos dentro de un partido, fue secretaria general, fue senadora, candidata a senadora 2 veces por un partido? ¿Se puede hablar de discriminación cuando una persona llega a esos niveles de todas maneras de relevancia y de poder dentro de un partido político? Es que en el caso de la Lili Pérez y de muchos otros, el partido, no porque te dé la posibilidad, se hace dueño de tus triunfos. El hecho de que Lili saliera senadora en una circunscripción donde, vuelvo a insistir, no había existido una mujer senadora, fue la primera senadora de Renovación Nacional, son por méritos propios también, Daniel, y eso pasa en casi todos los casos. Si ella la consideraron en ir de candidata acompañando una directiva como secretaria general es porque sabían que tenía un gran aceptación y apoyo a nivel de las bases a nivel nacional. Por lo tanto, no es que lo discriminen porque me dieron o no el cargo, eso ya sería abusivo. Hablábamos de balance. Si tuviera que escoger un legado de este gobierno como el más importante, como el que más va a trascender en los próximos años, ¿cuál sería? El presidente Sebastián Piñera ha sido el presidente del empleo, el presidente de la mujer y finalmente el presidente de la defensa de los derechos humanos. ¿Y el tema de los derechos humanos es especialmente relevante en el legado de este gobierno? Es absolutamente fundamental, no solamente
y que incluya los derechos humanos, sino que se fortalece la democracia con proyectos de ley que hoy día ya son ley de la República, como la ley de primaria, inscripción automática, voto voluntario o la elección directa de los consejeros regionales, sino porque hay una defensa siempre como un valor esencial de la democracia y de los pueblos, de los derechos humanos sin fronteras. El presidente Piñera no solamente ha levantado la voz, y estoy hablando de el 73 y posterior al 73 hasta el día de hoy, para condenar la violación a los derechos humanos, sino que también ha defendido los derechos humanos más allá de las fronteras de Chile. Ministra, y si hay que defender los derechos humanos más allá de las fronteras de Chile, como dijo el presidente Piñera con relación a los hechos de Venezuela, ¿por qué en su momento de Venezuela y de Cuba, claro, ¿por qué en su momento Sebastián Piñera se opuso que el general Pinochet fuera arrestado y fuera juzgado en Europa por crímenes contra los derechos humanos? No sé. No, yo lo... ¿Usted no está de acuerdo con lo que hizo en ese momento Sebastián Piñera? No, el presidente Sebastián Piñera lo que él ha señalado en ese minuto es que debía tener un juicio acá, en Chile, y nunca ha reconocido o más bien ha protegido la figura de Pinochet. Ahora, respecto a los nombramientos del nuevo gobierno, por ejemplo, de la destituida subsecretaria de Educación, bueno, que no alcanzó a ser subsecretaria, pero en fin, de la no confirmada, digamos la de la no confirmada, de la renunciada. Ok. Respecto a Claudia Peirano, ¿el error fue nombrarla o no confirmarla? Yo creo que no tuvieron la fuerza para defender una buena decisión. Que lleva finalmente a la renuncia de ella por todas las críticas, no solamente que habían de dirigentes de la nueva mayoría ex Concertación, sino que lo que es más grave, apareció siendo pauteado por los movimientos estudiantiles y como una derrota para la presidenta electa, que horas antes, el día domingo, ella renuncia un día lunes, la había confirmado desde sus vacaciones. ¿Cómo ve usted el rol que va a tener justamente entonces el movimiento estudiantil en el próximo gobierno? Yo creo que a nosotros nos tocó durísimo. Y yo creo que ellos han sentido, sobre todo en la FED, y lo han señalado, de que no van a abandonar las calles. Hoy día leía que no es su prioridad sentarse a conversar con el ministro o el futuro ministro de Educación, Eizaguirre. Y eso también nos tocó a nosotros. Y uno lo que cree es que tienen que dejar un poco la intolerancia, la no aceptación y abrirse al diálogo real. Ministra, ayer aquí en CNN Chile el subsecretario de Prevención del Delito se quejaba de que su sucesor en el cargo ni siquiera lo ha llamado. Dijo, yo lo tuve que llamar a él, no me ha llamado por teléfono, no nos hemos reunido para entregarle la información. ¿Se ha repetido este tipo de casos en los cuales no ha habido una entrega expedita de información porque las nuevas autoridades no se han acercado? Nosotros estuvimos el 17 de febrero todos en nuestros escritorios, llanos a poder cerrar y concretar estas reuniones. Algunas se hicieron, sobre todo algunas sectoriales, algunas las suspendieron. Yo creo sobre todo el equipo político, porque yo creo que todavía no tenían una conversación como equipo para poder establecerlo con el comité político del presidente Sebastián Piñera, al menos así se nos ha dicho, y en términos generales, algo que yo creo que es importantísimo, no solamente por transparencia, sino que también por una señal de fortalecimiento de una república, este traspaso ha sido entregando toda la información. Pero ahora, a 6 días, ¿hay casos en los cuales todavía las autoridades entrantes no se reúnen? Se han juntado todos los ministros con los subsecretarios, los entrantes y los salientes. Ahora sí es verdad que en la mayoría de los casos tuvimos que llamar nosotros. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, gracias Daniel. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.